sentados con la columna vertebral recta, bajo la guía del Cristo dentro y con la atención en la presencia yo soy, protegidos con las legiones de ángeles del Arcángel Miguel y la amada Astrea, elevamos nuestra conciencia y atención hacia el palacio del propósito del hombre, en el reino etérico sobre el monte Ávila. Rápidamente llegamos al punto en donde, a medida que se abren las puertas, entramos al palacio y vamos directo a la monumental catedral de Saint Germain. Las palabras son inadecuadas para describir la gloria y perfección que se percibe. Esta catedral es en la forma de una gigantesca cruz, en el centro de la cual está el altar, sobre el cual arde el fuego sagrado de la liberación. Nosotros, acompañados por los ángeles del ceremonial, vamos por la nave central y somos asignados a los lugares especiales designados para la ocasión. Delante de la gran llama de la liberación, en el altar mayor, hay muchos seres cósmicos y ascendidos. Entre ellos, el santo Aeolus y los padrinos del ángel, el arcángel Zadkiel y la santa Amatista, el Elohim Arturo y Lady Diana, y la amada Porcia también, y la señora Mercedes. Hay igualmente mensajeros cósmicos desde los soles de la galaxia. Ahora, a medida que suena la música, el amado Saint Germain hace su entrada al sagrado templo, pero esta vez viene acompañado del gran Sanat Kumara y del gran señor Maitreya. Se establece un momento de silencio. Ellos entran con sus túnicas de estado. Ahora se acercan a la llama y respiran en ella. E inmediatamente desciende desde el gran sol central el rayo cósmico de liberación cósmica, anclándose en el corazón de la llama violeta, que arde en el altar, produciéndose una gran explosión de luz que llena todo el recinto, adoptando la forma de un pilar de fuego violeta, desde el cual salen rayos de luz púrpura real, cargados con el poder transmutador desde el gran sol central. Ellos expanden ese patrón electrónico que es asimilado por toda la asamblea reunida en este instante y luego expandido hasta rodear la tierra rápidamente. Nuevamente ellos respiran en la llama y todos los seres reunidos en la catedral, también nosotros al unísono respiramos desde nuestra llama crística la llama de la liberación, haciéndola
resplandecer aún más. En tal sentido, boten todo el aire de sus pulmones y vamos a hacer esta actividad de respiración conjuntamente con ellos. Boten el aire de sus pulmones y comenzamos. Yo soy inspirando el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy absorbiendo el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy expandiendo el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy proyectando el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy inspirando el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy absorbiendo el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy expandiendo el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy proyectando el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy inspirando el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy absorbiendo el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy expandiendo el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Yo estoy proyectando el sentimiento de transmutación y liberación cósmica de Saint Germain. Continúen respirando en la llama. No dejen de hacerlo. Otra vez desciende el rayo violeta cósmico de liberación cósmica desde el gran sol central. Y otra gran explosión de luz se produce que hace que la llama se eleve nuevamente en corrientes de energía que se mueven en espiral hacia la atmósfera superior sobre Venezuela. A medida que la asamblea respira, se van formando pensamientos, formas en la forma de pilares del violeta, de diferentes tamaños, que las legiones de ángeles violeta intensifican y expanden, llevando estas corrientes de luz rápidamente por todas las Américas e islas del Caribe, y luego se dirigen hacia el Atlántico, Europa, el Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, hasta dar la vuelta al mundo y rodear a la Tierra nuevamente con esta luz, barriendo la superficie y atmósfera y penetrando dentro de la corteza terrestre de cada nación y continente, transmutando toda la energía discordantemente calificada por toda la humanidad de eras pasadas y en el presente, incluyendo la entidad del coronavirus COVID-19 y toda actividad destructiva de la fuerza siniestra, en más armonía y paz para la Tierra. Todos los récords etéricos de guerras pasadas, de odio, de miedo a plagas, epidemias, pandemias, son hechos añicos, y la causa y el efecto de todo eso y de todo tipo de discordia es transmutada también en virtudes y cualidades divinas que aseguran el progreso y desarrollo espiritual del planeta y sus evoluciones. Al mismo tiempo,
Los 7 soles de la galaxia proyectan también su luz cósmica, cargada con la cualidad de la liberación en los 4 puntos estratégicos sobre la línea del ecuador de este planeta y en los polos norte y sur, conformando un octaedro de luz cósmica, mientras los amados Helios y Vesta lo hacen en el monte Merú, a fin de ayudar en el apalancamiento planetario para el enderezamiento del eje de la Tierra y en su sostenimiento en la órbita que por edicto cósmico le corresponde. Ahora vean a la Tierra brillando en el firmamento, llena de esta luz violeta. Encima de esta está el planeta Venus, desde el cual la amada señora Venus y la gran hermandad blanca de ese planeta están liberando su luz cósmica desde el sol de Krishna y Sofía, intensificando esta actividad purificadora. Directamente debajo de la Tierra vean al amado Ethos y Lady Olivenia y la gran hermandad de Marte liberando su luz cósmica desde el sol de Hércules y Amazonas, intensificando aún más esta actividad cósmica del fuego violeta que va guiando a la Tierra en su curso destinado hacia la órbita magnetizada de Urano, planeta desde el cual la amada Lady Estesia y la gran hermandad blanca de Urano están liberando también su luz cósmica desde el sol de Helios y Vesta, asistiendo a la Tierra en su curso destinado por el sendero de luz desde Urano, que ha sido creado por los Chevas a través del decreto de la canalización de la luz desde Venus, Urano, Marte y Saturno. Toda esta gran luz cósmica cargada con la cualidad cósmica de la liberación está siendo canalizada por nuestro Señor del mundo Gautama y la gran hermandad blanca desde la Tierra, conjuntamente con los directores de los elementos y las poderosas presencias yo soy de toda la humanidad, haciendo que la Tierra brille como una joya de luz violeta. Mientras todo esto se sucede, el amado San Germain con el gran Sanat Kumara y el señor Maitreya respiran en la llama sagrada violeta real y desciende otra vez el rayo cósmico de liberación cósmica desde el gran sol central que se ancla en el corazón del planeta, expandiendo su luz a lo largo del eje de la Tierra que sostienen los amados Magnus y Polaris, enderezándolo aún más matemática y científicamente con la asistencia del amado Gautama y la gran hermandad blanca, quienes están sosteniendo el balance perfecto para nuestra dulce tierra. El Espíritu Santo cósmico, el amado Eolo, acompañado de los padrinos del año, están ahora sosteniendo esta joya de luz en la cual
se ha convertido la Tierra a medida que es llevada más cerca hacia la órbita de Urano en una inspiración cósmica sin precedentes y en armonía con el movimiento de los 49 planetas pertenecientes a la galaxia de Alfa y Omega. Mientras eso sucede, se escuchan gloriosos cantos celestiales, coros que cantan himnos de alabanza a Dios y al supremo creador de todos nosotros, al hacedor de sistemas de mundos y galaxias. Visualicen todas estas actividades tomando lugar en el mundo interno y en los reinos de la luz. Mantengan y sostengan esta visualización por unos instantes más. Y ahora pedimos permiso al amado Maestro Ascendido San Germain con mucha humildad para regresar a nuestro lugar de origen en cada uno de los países desde donde salimos sanos y salvos, acompañados por las legiones del Arcángel Miguel y la amada Estrella y el padrino asignado a cada uno para este mes. Vamos regresando sanos y salvos a ese punto desde donde partimos. Ahora tomen una respiración profunda y regresen a la conciencia física en paz.